Magíster Daniela Flores Cordero, subsecretaria de Educación de la Zona 8 aquí en Guayaquil. Bienvenida, Magíster. La veo ahora con una responsabilidad enorme, nada más ni nada menos que dirigir la educación de la costa, litoral y costa, y Galápagos también. No, ahorita la Zona 8. Primero, buenos días, Clever, Kimberly. Un saludo a quienes nos están escuchando por Aerocaché, pero un saludo especial particularmente a mi hija que me está escuchando el día de hoy. Ah, qué bueno. Efectivamente, la Zona 8 comprende lo que es Guayaquil, San Borondón y Durán. Correcto. Pero ya con Guayaquil es basta, ¿no? Claro, por supuesto, es bastante. ¿Qué encontró? Bueno, realmente muchos desafíos que tenemos que tener en educación, y no solo desafíos en lo que ya creo que es algo que todos conocemos, que es el tema de la seguridad de nuestras comunidades, pero también un desafío en esa transformación de la educación, que es lo que estamos buscando. Este cambio de esta manera de enseñanza-aprendizaje que venimos evidentemente pues teniendo todos durante muchos años. Ese cambio también y esa transformación creo que también es un gran desafío para nosotros. Ahora, el problema en el país, en todo el Estado ecuatoriano, en mi modesto criterio, es estructural. Y la educación o el sector de la educación no está exento a ello, al problema estructural. ¿Qué hacer para cambiar la estructura? Sí, mira, es algo complejo y yo creo que ha pasado en muchos países, México, Colombia, que han vivido situaciones muy similares donde la delincuencia, donde la inseguridad ha penetrado y ha permeado las instituciones educativas. Porque antes uno veía muy alejado de este tipo de temas, ¿no? Pasaba un tema de inseguridad, pero uno no lo relacionaba mucho de qué es lo que podía estar pasando dentro de las aulas. Pero evidentemente esto es un tema estructural, es un tema integral, y por ende se necesita también una intervención integral en lo que es la educación. Y yo creo que el gran paso y el mayor compromiso que tiene este Ministerio de Educación junto con otras carteras de Estado, yo considero que es este programa de comunidades educativas y seguras y protectoras. Yo creo que el inicio de clases que iniciamos pues el 6 de mayo con la presencia del presidente de la República, la ministra Alegría Crespo, la ministra Palencia, en donde se firmó este convenio, este programa. Yo creo que es un mensaje fuerte y a la vez también ese compromiso de poder trabajar de manera integral, porque cuando hablamos de seguridad tenemos que pensar en que la seguridad la hacemos todos. Y cuando hablamos de seguridad no solo podemos hablar de seguridad de la puerta para adentro de nuestras instituciones, sino también de la puerta hacia afuera de las instituciones. Y este programa yo creo que hubo un piloto aquí en Guayaquil. Nosotros atravesamos una situación grave en diciembre y todo lo que implementamos, no solo con Policía Nacional, sino fue Policía Nacional, Ministerio de Educación, la Academia, hasta los bomberos con primeros auxilios psicológicos. Fue un trabajo integral que cuando trabajamos con esta comunidad educativa que estaba atravesando por una dificultad, teníamos una comunidad educativa alejada, desconfiada, atemorizada. Y cuando comenzamos a trabajar de esta manera integral, regresamos en enero, si mal no recuerdo, el 2 de enero claramente, con una comunidad educativa totalmente distinta. Apropiada de su espacio, apropiada de esta comunidad, empoderados y que no solo de la puerta adentro, sino que comenzamos a entender que estos espacios son de ellos y los tenemos que proteger y que ellos también tienen que protegerse. Entre chicos, protegerse entre ellos, tratar de erradicar un poco la violencia que pueda existir. Entonces, Clever, es un trabajo de hormiga, pero creo que vamos con paso fuerte. ¿La competencia de la Subsecretaría de Educación abarca también el sector rural? Claro que sí. Nosotros aquí en la zona 8, en la parte de San Borondón, más que todo, tenemos un área rural, pero evidentemente en la zona 8 prevalece la zona urbana. Porque el sector rural está comprobado que, si bien es cierto, no está exento de la inseguridad, pero está en menor grado que las grandes ciudades.
Entonces, ¿por qué la deserción de los de estudiantil en el sector rural, por ejemplo? ¿Por qué no motivar a los padres de familia para que lleven a sus niños a la escuela? Sí, totalmente. Yo creo que la deserción escolar conlleva diferentes factores, factor económico, factor seguridad. Y efectivamente nosotros como Ministerio de Educación, y aprovecho como un poco para contarles dos claros ejemplos de qué es lo que se está trabajando, por lo menos aquí en la zona 8. Uno es este programa que la ministra Alegría pues lo ha comentado, que es Todos al Aula. Este programa tiene brigadas territoriales. Tenemos profesionales de la educación que van de casa en casa, donde tenemos el mayor índice de deserción o de personas pues que no están incluidas, justamente para conversar con las familias, motivarlos a que tienen que ingresar, explicarles que este derecho a la educación pues es un derecho pues y los niños tienen que estar dentro del Sistema Nacional Educativo. Adicional a eso, no solo con los niños, niñas y adolescentes, sino que también tenemos programas de escolaridad inconclusa, donde tenemos adultos mayores graduándose. El año pasado graduamos a más de 3.000 adultos de 80 años, 65 años, que no terminaron en su momento la escolaridad y lo terminaron. Y el ejemplo más claro, aparte del programa Todos al Aula, es un caso que tenemos ahorita en una comunidad del Golfo. Es una comunidad que se llama de Punta Piedra. ¿Y qué pasaba con esta comunidad? Teníamos Masa 1, Masa 2, Punta Piedra. Teníamos una escuela en Masa 1, teníamos una escuela en Masa 2, pero no teníamos una escuela en Punta Piedra. La diferencia es que en Punta Piedra teníamos 150 familias, a diferencia de las otras dos, donde teníamos 15 y 5. La problemática de Punta Piedra es que los niños, por un factor económico, no podían trasladarse a Masa 1 ni a Masa 2. Entonces los niños no estaban yendo al colegio. Personalmente fui en marzo con todo el equipo, no solo con el Ministerio de Educación, sino que fuimos con gestión de riesgos para ver cómo estaba el territorio. Y esa comunidad hace 6 años había pedido ayuda al Ministerio de Educación. Hace 6 años le habían comunicado, miren, tenemos esa problemática. Nosotros, Clever y Kimberly, en 2 meses, este jueves vamos a llevarles su nueva escuela. Y ahí se está trabajando en reinsertar a más de 80 niños. Y no más de 80 niños, sino que muy probablemente los niños que viven cerca de esa comuna van a ir a Punta Piedra a clases. Entonces aumentamos el tema de la escolaridad. ¿Y eso qué es? Eso es voluntad, Clever y Kimberly. Es voluntad, yo creo que pura, y que nosotros como gobierno y nosotros como cartera de Estado vamos a resolver estas problemáticas. El expresidente Lenín Moreno volvió con las escuelas unidocentes. En mi modesto criterio, error, porque en siglo XXI ya no deben de haber las escuelas unidocentes. ¿Usted tiene la estadística de ellas? Aquí en la zona 8 tenemos muy pocas escuelas unidocentes. Le podría decir que más bien tenemos bidocentes. Pero más que estar en desacuerdo o en acuerdo, hay que analizar el territorio de donde están en estos docentes. ¿Por qué? Me acuerdo cuando yo estaba en la zona 5 del Ministerio de Educación, que abarcaba 5 provincias del Ecuador. Me acuerdo que me movilicé a una comunidad en que solo podríamos ingresar en canoa, era en Juján. Y efectivamente esa comunidad tenía una docente, era unidocente, pero tenía la cantidad de más o menos 15 alumnos. Entonces eso cumple también una dinámica distinta, porque estamos hablando que hay sectores donde las comunidades son muy pequeñas y tener 2 o 3 o 4 profesores realmente no amerita esa demanda, sino que esta unidocente, que el trabajo que vive en la comunidad educativa y todo lo demás, pues responde también a esta necesidad. Yo le digo esto y con el debido respeto, no voy aquí a debatir con usted, pero ¿por qué no estoy de acuerdo con la escuela unidocente? Usted hablaba de 15 estudiantes. El asunto no es el número de estudiantes, el asunto es que, ¿y si se enferma el profesor? No hay clase. Claro. Y si el profesor es llamado al distrito, no hay clase. Entonces, yo creo más en la escuela incompleta, que deben haber mínimo 2 profesores. Entonces, la bidocente, claro. El uno se va, el otro queda. Entonces,
Por ahí yo diría que hay que trabajar. Lo otro es, usted acaba de decir que hay control, que hay seguimiento. ¿Qué hacen los padres con ese bono de desarrollo? Realmente no le podría decir porque no es un tema que nosotros como Ministerio de Educación manejamos. Por supuesto que no, pero en el seguimiento, en la motivación hacia padre y familia que lleve, porque no es solamente que por lo económico, el país siempre ha sido pobre, mi querida Magíster, el país siempre ha sido pobre, y yo soy originario del campo, entonces yo vi siempre, en ese tiempo, yo vine a los 6 años, pero después yo seguí yendo, donde mis abuelos y todo, y veía que los chicos iban a estudiar, iban 7 kilómetros, caminaban para ir a estudiar, y eran pobres. Entonces no es la parte económica únicamente, Magíster. Entonces, por eso digo que le han dicho a los padres que reciben el bono de desarrollo, porque podría paliar un poco esa pobreza. Sí, pero, o sea, entiendo su punto, Clever, pero nosotros como Ministerio de Educación no abordamos el tema económico de las familias. Es decir, nosotros no podemos, digamos, que trabajar la parte económica con ellos en el sentido de preguntarles qué hacen con ese bono, porque realmente nosotros lo que nos tenemos que enfocar es de entender la realidad de ellos, de saber por qué los niños no están incluidos, de poder darles opciones de qué lugares los niños puedan ir, entender también la dinámica y tal vez explicarles que cerca de donde ellos viven hay opciones de escolaridad, hay opciones de escuelas, indistintamente que pudiese ser una de las respuestas de que no tengo para el transporte. Es un poco buscar esas soluciones. ¿Qué es lo que hagan con el bono o con sus finanzas? Es algo que realmente nosotros como Ministerio de Educación no abordamos, pero lo importante es que trabajamos de manera territorial justamente como para entender la situación de cada uno de ellos y sin duda alguna seguir trabajando para que este acceso a la educación pues sea cumplido. ¿Y cuál ha sido la reacción en el Ministerio de Educación, Magíster Febres Cordero, al conocer la estadística que hay una deserción de un promedio de 60.000 estudiantes anuales? En 2022, más o menos 60.000. 2023, más o menos 60.000, 120.000. Y la tendencia, al parecer, va a seguir. Entonces, ¿cuál es la preocupación? ¿Qué están haciendo ustedes para que los chicos no deserten? Claro que sí, justamente yo creo que es una preocupación que no solo como Ministerio de Educación tenemos, sino evidentemente pues todas las carteras de Estado. Tenemos que saber que la pandemia dejó realmente un impacto muy duro en la educación y que sin duda alguna es una gran problemática que hay que seguir trabajando. Y en ese sentido, Clever, como les comentaba hace un momento, el programa Todos al Aula es ese compromiso de seguir fortaleciendo el programa, de seguir entendiendo por qué a pesar de estar en territorio, por qué a pesar de estar de casa en casa, de conversar con las familias, los padres todavía toman esta decisión de tal vez de que sus hijos no accedan a una unidad educativa. Tenemos que saber, y en este caso en la zona 8, nosotros en este momento tenemos más de 50.000 cupos en las instituciones fiscales. Nosotros tenemos establecimientos donde todavía pueden existir matrículas. De hecho, desde el día 6 de mayo hasta septiembre estamos en este proceso de matrículas extraordinarias, donde nuestros niños, niñas y adolescentes pueden estar matriculados en una institución educativa. Y también es ese trabajo en territorio, Clever y Kimberly. Yo creo que eso es algo que hace mucho tiempo se dejó. Tenemos que recordar nuestras instituciones, tenemos que conocer a nuestras familias, tenemos que conocer y entender qué es lo que está pasando. Entonces, eso es otro trabajo que también creemos que va a dar resultados. Ahora, tenemos que esperar, tomando en cuenta en el régimen Costa Galápagos, septiembre, donde finalizan las matrículas extraordinarias, y ahora sí poder hablar de la cifra, por lo menos de este año, de qué es lo que ha pasado, y sobre eso, pues evidentemente, tomar las mejores decisiones para fortalecer eso. A diferencia de la universidad, ¿no? 4 de 10 pueden estudiar en la universidad. Acá hay 50.000 todavía espacios. Así es, en la zona 8. Todavía, ¿no? Sí, por supuesto. Por eso estamos en estas matrículas extraordinarias y durante todo el año existe estos traslados que se le dice que donde los chicos pueden trasladarse de una institución educativa a otra, no necesariamente de la misma zona. Puede existir que yo, Daniela, por un tema de trabajo de mis padres, me tengo que mover a otra provincia. Ese traslado también puede ocurrir.
Kimby. Gracias, economista. Magíster, justamente usted estaba hablando con el economista del reingreso de varios estudiantes. Al inicio de clases, el 6 de mayo, la ministra actual dio cifras. Más de 13.000 habían reingresado al sistema educativo. Así es. Esperamos que para septiembre, ¿cuál sea la meta en este caso del ministerio? Bueno, más que meta, más que una meta, tenemos que esperar que finalice esta matrícula extraordinaria para realmente conocer esta cifra, tomando en cuenta la zona 8, de cuántos niños, niñas y adolescentes realmente no estuvieron inscritos. Y sobre eso seguir fortaleciendo el programa Todos al Aula, que es un gran programa, como les decía, territorial, de puerta en puerta, y poder ir tomando acciones necesarias o fortalecer alguna acción que tal vez pues nos haya identificado, pero hacia allá vamos. Me llama a mí la atención el tema de la parte psicológica también de los estudiantes. Me imagino que ustedes en todas las unidades educativas mantienen al menos un psicólogo para tratarlo, porque yo recuerdo cuando yo estudiaba, en mi colegio sí hubo un psicólogo que te iba orientando. En ese tiempo no había tantos problemas de salud mental, pero creo que ahora con la pandemia esto se agravó. Y el tema de la inseguridad, ¿cómo está también? ¿Hay déficit dentro de del tema psicológico en el sistema educativo? Nosotros se les llama a los profesionales DECES, que son nuestros psicólogos que están siempre recorriendo nuestras instituciones educativas. Efectivamente, con ellos se hace un trabajo maravilloso, no solo de dar este seguimiento, orientarlos a los estudiantes, sino que también trabajamos mucho los temas preventivos con ellos. Entonces, con los DECES pues se trabaja también de manera territorial, también con las familias, porque no solo es un tema de él o la estudiante, sino con toda la comunidad. Efectivamente, todavía hacen falta más psicólogos, siempre se va a necesitar más personal para estar, digamos, que abarcando al 100% nuestras instituciones, pero contamos con un equipo realmente comprometido que sigue trabajando. Tenemos también programas que se trabajan, hay un programa que son estos recorridos participativos, ¿no? Que se trabaja entre pares con los estudiantes, tratando una problemática. Por ejemplo, el año pasado se trabajó específicamente el tema de violencia. Entonces son estos recorridos, estos grupos que se hacen en cada unidad educativa, no es que solo es en una, sino en todas, y se va tratando desde este lenguaje un poco más jovial entre los estudiantes para que ellos puedan identificar qué es violencia, qué tipo de violencia existen y que ellos mismos vayan identificando qué es y qué no es y qué debo hacer y qué no debo hacer. Entonces, el trabajo con los DECES yo siempre digo que es un trabajo difícil, pero sin duda alguna lo están haciendo muy bien. Y dentro de ese trabajo también está el seguimiento, como usted lo hablaba con el economista, de conocer el entorno en el que se está moviendo el estudiante, Así conocer es. si el chico tiene problemas en casa, con los amigos, cuál es ese entorno realmente para ir viendo y hacerle el seguimiento a los que podrían ser chicos problemáticos. Así es, no solo problemáticos, sino chicos tal vez que de alguna u otra manera están pasando por una mala situación y eso les afecta en el desarrollo del aprendizaje. No solo en la parte negativa, sino también en la parte que a ellos les puede afectar como estudiantes. Para eso también está en el DECE, para que los profesores también conozcan la problemática y que muchas veces puedan contextualizar sus clases, que es lo que pasa muchas veces y no suele pasar en general en el sistema educativo, es que yo puedo estar pasando por algún problema en particular o tenemos problemas de bullying, por ejemplo, y el DECE identifica esta problemática y el profesor puede tener la oportunidad de poder trabajar de una manera indirecta, como para no señalar, ¿verdad? Pero se puede trabajar esa problemática. Eso también es interesante, cómo se puede contextualizar estas temáticas. 7 de la mañana, 30 minutos, dialogando aquí, Caché Noticias y Opinión, con la magíster Daniela Febres Cordero, su secretaria de Educación. Y por último, la parte económica y la parte de seguridad. Ahora todos los establecimientos de educación están respaldados con la atención de la policía. ¿Algunos o todos? No todos. El programa de comunidades educativas seguras y protectoras se lo diseñó junto con la Policía Nacional, en donde se priorizaron alrededor de 40 instituciones educativas. Y muchas otras, ¿verdad? En estas 40 instituciones educativas hay una permanencia permanente de agentes de policía fuera de las instituciones al inicio y al final de las clases. Pero hay otras que siempre están dando rondas. Al mismo tiempo, contamos este año pues también con la ayuda de metropolitanos,
¿verdad?, que también tienen priorizadas instituciones educativas. Pero eso no quita que igual estamos trabajando en todas, ¿verdad?, estos planes de prevención, no solo con los estudiantes, sino también con la comunidad educativa. Y en lo económico, ¿el ministerio tiene los fondos suficientes? ¿Le han enviado acá o le han transferido los fondos para mejorar los establecimientos de educación? En estos últimos meses, desde más o menos desde noviembre, diciembre a la fecha, nosotros hemos invertido más de $2 millones. El día lunes entregamos una obra en Vergeles, un bloque de aulas de 10 aulas, otro en Pascuales, tenemos vía la costa en Chongón, tenemos en Trinitaria también se hicieron algunos arreglos y adecuaciones de instituciones educativas. Estamos haciendo una en Las Acacias también, con fondos CAF. Entonces, se va levantando constantemente estas necesidades de nuestras instituciones. Hay instituciones que necesitan una atención priorizada, hay otras instituciones que necesitan tal vez una atención no emergente, sino más bien menos urgente, pero no menos importante en tal caso. Lo importante es que estamos en esta actualización, estamos justamente siempre tratando de poder atenderlas, pero sin duda alguna poco a poco el presupuesto va llegando y evidentemente pues vamos interviniendo. Están trabajando con los libros del municipio, ¿verdad? No, nosotros como educación fiscal, nosotros trabajamos con los libros que el Ministerio de Educación entrega. A finales de mayo ya estamos esperando pues poder entregarlos. Los libros del municipio de Guayaquil los trabaja únicamente las instituciones particulares o fiscomisionales. Le agradecemos por estar con nosotros, Magíster, y desearle éxitos. Muchas gracias, Clever, muchas gracias. Que la educación es lo primero. Salud y educación. Así es, salud y educación. Muchísimas gracias, Clever. Y ojalá regresen los muchachos a clase. Sí, seguro que sí, en esas estamos. Nos volveremos a ver para contarles buenas noticias. Que le vaya Así muy sea. bien. Muchas gracias. Nosotros ¿Nos vamos a la pausa?